13C, con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855, presenta Mundo en Juego. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Aquí comienza el segundo capítulo de Mundo en Juego, un programa donde cada semana abordamos los hechos más gravitantes de la historia mundial de las últimas décadas, esos grandes acontecimientos que han marcado nuestras vidas y que han tenido al mundo en juego, precisamente. Ya estamos con nuestros panelistas, Juan Gabriel Valdés y Juan Emilio Cheire. Juan Gabriel, actual director del Ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile, fue embajador en la ONU, entre muchos otros cargos y funciones, pero ese cargo específicamente y representante de Chile, por lo tanto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es gravitante para este tema, el que vamos a tratar hoy día. Y Juan Emilio Cheire, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, el CIUC, que es parte del desarrollo y de la creación de este programa, y excomandante y jefe del Ejército, también por esos mismos tiempos en que se discutían aquellas materias en las Naciones Unidas. Bueno, con Juan Gabriel hemos coincidido no solamente en este programa, sino que en varias acciones diplomáticas y estratégicas. Y de política exterior y de defensa. Bueno, es que justamente hoy vamos a hablar de Irak. De Irak, pero no solo de Irak, porque la Segunda Guerra del Golfo tal vez es uno de los hechos más relevantes de la última década y que han tenido al mundo más tenso en estos años, pero ese es solo un capítulo que partió con la Primera Guerra del Golfo el año 91, con los atentados a las Torres Gemelas el año 2001, con la guerra contra el terrorismo que desencadenó el expresidente Bush, que incluyó también la invasión de Afganistán, en fin, de eso vamos a hablar en este programa. Pero ¿cómo plantearían ustedes, Juan Gabriel, primero una provocación inicial de estos hechos que sobre todo tuvieron al mundo en juego el 91 y el 2001, el 2003? Yo comenzaría mencionando la guerra entre Irak e Irán, que es una guerra que comprometió al mundo occidental de una manera muy brutal para eliminar el régimen de los ayatolas que siguió a la caída del Shah. Pero la lección que yo saco de esto es que en definitiva hemos vivido una serie de guerras y de enfrentamientos en la misma región del mundo, Afganistán, Irán, Irak, vinculando incluso a países como Pakistán en una situación crítica, y esa serie de hechos han ocurrido a partir de una visión unilateral del mundo y una visión exclusivamente militar de resolución de problemas. Y ahí hay, en esa zona del mundo, que incluye también Palestina, Israel, hay una acumulación histórica de acontecimientos y de hechos que se desarrollan durante siglos y que tienen una particular eclosión en todo lo que es el siglo XX y generan esta suerte de caldera en permanente erupción que al mundo occidental y particularmente a la primera potencia del mundo le cuesta enormemente regular y de repente le revienta encima como le reventó el 11 de septiembre del año 2001. Juan Emilio. Y tal vez la demostración más clara de eso la encontramos con que el 28 de febrero de 91 Saddam Hussein es absolutamente derrotado por la operación Tormenta del Desierto, Estados Unidos con 31 países aliados, en una operación militar brillante que alcanza la victoria absoluta, pero que por no tener un componente de mayor envergadura, una visión de que va a quebrantar la voluntad de lucha de la contraparte, deja a un Saddam Hussein que haría pagar caro, como también él pagó caro después, a la potencia, que no comprende que el tema no se resuelve solo militarmente y que le deja espacio. Y vemos que los efectos son Afganistán, son la segunda guerra en Irak, tienen todo el ataque anterior a las Torres Gemelas, ataques en Europa, atentados terroristas, etc. En síntesis, los temas en este aspecto es la región más convulsionada y las operaciones militares son una parte, pero no el todo. Y eso cuesta
comprenderlo cuando se toman decisiones de esta naturaleza. De todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa, pero empecemos por el principio y situemos el principio justamente en algo que mencionaba Juan Gabriel Valdés, que es esos años 80 convulsos en la región cuando se enfrentan Irán e Irak, y eso desencadena después la invasión a Kuwait. Veamos la nota de Francisca Chandía. Hoy revisamos la historia de las guerras del Golfo, uno de los hitos que marcaron el siglo XX y que pusieron al mundo en juego. Medio Oriente es durante el siglo XX uno de los grandes dolores de cabeza de Occidente. En su suelo se concentra casi la totalidad de la producción mundial de petróleo, pero también la facción más radical de la religión islámica. El fin de la década de 1970 ve surgir una poderosa figura que busca el dominio de la región, Saddam Hussein, quien es designado presidente de Irak en 1979. Imponiendo un verdadero culto a su personalidad, pronto comenzará a tener problemas con sus vecinos. El primero es Irán, con quien tiene marcadas diferencias étnicas y religiosas, conflictos limítrofes, pero principalmente un profundo odio personal hacia el ayatolá Jomeini, líder iraní. La guerra estalla en 1980 y el mundo es testigo de uno de los conflictos más crueles y sangrientos del siglo XX. Luego de 8 años de combates, las fuerzas de ambos países están agotadas y la paz llega ante la imposibilidad de determinar un real vencedor. Pero la calma no durará mucho. En 1990 la economía iraquí entra en crisis y Hussein dirige su mirada hacia su vecino, Kuwait, un pequeño emirato árabe con quien tiene viejas rencillas. En una silenciosa operación estratégica, el 1 de agosto de 1990, 100.000 soldados iraquíes traspasan la frontera kuwaití y en 3 horas ocupan el emirato sin encontrar resistencia. Irak declara la anexión total e irreversible del reducido estado. Pero los intereses de Hussein van más allá. Llama a sus vecinos a declarar la guerra santa contra Estados Unidos, país del que había sido importante aliado durante la década de 1980. Esta vez, Occidente no tarda en ir en auxilio del país oprimido, que coincidentemente es uno de los principales productores mundiales del tan necesario petróleo. La operación Tormenta del Desierto, que encabeza el ejército norteamericano y la ONU, es contundente y eficaz. En un mes arrasan con la resistencia iraquí y Hussein finalmente se rinde el 28 de febrero de 1991. Los combates dejan 30.000 muertos, grandes ciudades devastadas y los pozos petroleros ardiendo, lo que desencadena un verdadero desastre ambiental. Para Estados Unidos, la victoria eleva la popularidad del presidente George Bush padre. Sin embargo, y a pesar de la derrota, Hussein sigue en el poder, dificultando la posibilidad de una paz duradera. La ONU impone fuertes sanciones sobre Irak, obligándolo a desmantelar su arsenal de armas químicas y biológicas, que había usado indiscriminadamente contra Irán, Kuwait y la población kurda que habita el norte del país. Por los próximos 10 años, Irak sigue siendo una amenaza latente en la que aumenta el culto a Saddam Hussein, al mismo tiempo que crece el sentimiento anti-norteamericano de su pueblo. Este mismo resquemor trepará también en otro país del Medio Oriente que comienza a llamar la atención del mundo: Afganistán. Esta nación es gobernada por un severo régimen talibán que impone un brutal fundamentalismo islámico y que solidariza con esta guerra santa contra Estados Unidos y el mundo occidental. Bajo su gobierno, toma protagonismo la organización terrorista Al-Qaeda, que realiza una serie de atentados contra edificios norteamericanos, cuyo cúlmine será el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. El mundo observa atónito los sucesos de ese 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos recibe un doloroso golpe en el centro de su poderío político y financiero. Para muchos, la historia de la humanidad da un radical giro a partir de ese fatídico martes.
La respuesta del presidente George Bush hijo es inmediata. Invade Afganistán con un objetivo claro y rotundo: derrocar al régimen talibán, perseguir a los miembros de Al Qaeda y capturar a su líder, Osama Bin Laden. Unos meses después, la Operación Libertad Duradera toma control del país y erradica a los talibanes. Pero la búsqueda de Bin Laden no da los resultados esperados. El presidente Bush toma entonces una postura radical. Denuncia la existencia de un eje del mal, compuesto por aquellos países que supuestamente apoyan el terrorismo, como Corea del Norte, Irán y un viejo conocido de la familia Bush, Irak y su presidente Saddam Hussein. Esta obsesión por perseguir a los enemigos de Estados Unidos llevará a Bush a iniciar un nuevo conflicto en el Golfo Pérsico. Una decisión que traerá duras consecuencias. Esta historia no está cerrada. Todavía hay resistencia talibán en Afganistán. Las fuerzas norteamericanas siguen instaladas en Irak. Ya vamos a volver a hablar de todo eso aquí en Mundo en Juego y también a desplegar nuestro mapa para analizar geográficamente estos acontecimientos de 20 años. Ya estamos con ustedes. Estamos de vuelta en Mundo en Juego y como cada semana situándonos en el teatro de operaciones, en los escenarios geográficos donde se desarrollan los grandes acontecimientos que estamos analizando. Y vamos a esta zona del Asia Central, de la llamada Asia Menor, el mundo árabe y el mundo persa, porque situamos el comienzo de esta historia justamente en el enfrentamiento entre Irak e Irán en los años 80, un territorio, Juan Gabriel, que conociste tú porque te tocó ser embajador concurrente en Irán, precisamente, ¿no? ¿Podemos ver desde allí esa confrontación con los iraquíes? Bueno, sin duda, lo que significó el enfrentamiento entre Irán e Irak, que tenía elementos de carácter religioso, porque estaba aquí el mundo sunita y en Irán el mundo chiita, pero que sin duda que tenía también una pretensión de control sobre todo lo que era el Golfo Pérsico y la posibilidad de los otros países de mantener su autonomía y sus relaciones con Occidente. Es evidente que Irán y el triunfo de los chiitas plantea un gran desafío a Arabia Saudita y a todos los Emiratos, por cuanto el poder de los chiitas, que en otros países estaban oprimidos, constituía un cambio completo de la situación. Viví en Irán, aunque yo estuve mucho después, lo que era el impacto de una guerra horrenda, horrorosa, con millones de muertos, con el uso de armas químicas, de destrucción de ciudades y de personas. Me tocó hablar con gente, recuerdo un episodio que no puedo olvidar, de un dirigente del gobierno iraní que tenía detrás suyo una fotografía que lo mostraba a él arrastrando algo, y cuando le pregunté de qué se trata, me llevó a ver la foto y me dijo: este es el cuerpo de mi hermano, cortado por la mitad por una bomba en la mitad de una batalla. Yo estaba peleando ayer un soldado y lo voy arrastrando. Esta foto la tengo aquí para no olvidar nunca lo que nos hizo Saddam Hussein. Por eso no es de extrañar que luego Irán no miró con antipatía el ataque norteamericano a Irak. A pesar de la rivalidad entre la Revolución Islámica y Estados Unidos. Así es. Bueno, esa guerra se degatilla también por una disputa fronteriza, más o menos en esta zona, al sur de Basora, una de las ciudades claves de Irak, que fue protagónica también en las dos guerras del Golfo. Pero finalmente esa guerra se traduce, como tú decías, en un montón de muertos, en un tremendo daño, en una pérdida económica y en un daño económico para ambos países gravísimo, y la frontera siguió igual que antes. Y así es, y no un se consiguió nada, nadie ganó. Un resentimiento muy fuerte de Irán en contra de Estados Unidos, que no tuvo ningún obstáculo para apoyar a Irak y apoyar a Saddam Hussein. Incluso se negó a condenarlo en momentos en que se estaban usando armas de destrucción masiva que estaban absolutamente excluidas por toda la legislación internacional. Por lo tanto, se acumula ahí un nivel de odiosidad mucho mayor todavía que el que existía a partir del enfrentamiento americano con la propia Revolución
revolución del Ayatollah Khomeini. Bueno, después de eso es que Irak invade Kuwait, como ya vimos en la nota, buscando una victoria militar y de alguna manera recuperar todo lo que perdió con Irán, porque fue justamente por esto, ¿no es cierto?, las explotaciones petroleras de la zona, en este caso Kuwait, hay otras en Arabia Saudita, los Emiratos, en fin, es toda la zona donde se concentra la mayor producción petrolera del mundo. Y Juan Emilio, a ti te correspondió ser director de la Academia de Guerra por esos años en que justamente desde esa perspectiva se analizaba la invasión de Irak a Kuwait y la respuesta de la tormenta del desierto. Bueno, Irak tuvo problemas fronterizos con Kuwait desde la separación de ambos ficticia. De ahí Irak arguye que hay una deuda muy fuerte de Kuwait para ellos, porque en la guerra que analizábamos antes, que entre paréntesis dejó 1 millón de muertos, la guerra de Irán e Irak, y no dejó a ningún vencedor ni vencido, y fue entre los años 80 al 88, Kuwait habría explotado petróleo que Irak dice que era de Irak. Claro. A esos debemos agregarle que Saddam Hussein, en la cumbre del petróleo, pretende un precio de $25 y el resto de los Emiratos Árabes fundamentalmente y los países productores de petróleo acuerdan un precio de $14. Claro. Y eso lleva a que en una operación relámpago con 100.000 soldados, en horas prácticamente Irak invade Kuwait y Saddam Hussein declara anexado Kuwait a Irak. En forma irreversible, agrega. En forma Claro, irreversible. pero que terminó siendo reversible en poco tiempo con la operación Tormenta del Desierto. No olvidemos que entre medio, para cerrar el capítulo del mapa, hubo también fuertes tensiones con Israel. Los iraquíes temían o querían también aglutinar al resto del mundo árabe y se ponen a disparar. Hay un punto La importante. idea era provocar a Israel. Los misiles Scud, ¿se acuerdan ustedes? A Israel, y la respuesta también de los aliados con los misiles Patriot contra Irak, que van llegando desde las distintos frentes de la batalla. Lo que pretende ese ataque de Irak es hacer que en la operación Tormenta del Desierto, fundamentalmente Egipto y Siria salgan de la coalición. Y esa provocación... De la coalición que había hecho, que había organizado Naciones Unidas y Estados Unidos. Que había organizado Naciones Unidas, que curiosamente para Irak prácticamente aglutinó a todos los países. Así es, claro. Entonces, creyendo que atacando a Israel, esos países árabes iban a revertir su decisión. Y no fue así. Bueno, tomemos asiento para seguir conversando, porque hay que recordar también que se formó en esta primera operación contra Irak una coalición internacional que sí tuvo el mandato de Naciones Unidas, que sí operó con un acuerdo internacional, que no fue unilateral por parte de Estados Unidos, y fue una alianza de 31 países en la que también estuvo Chile, dicho sea de paso, aunque fuera más simbólico y nominativo que real, ¿no? Así es. Hubo un barco argentino que se Argentina despegó. participó también. Tampoco podemos olvidar el impacto que tuvo esto en el mundo a propósito de la transmisión que hicieron los medios. Fue la primera guerra transmitida en vivo, a nadie se le va a olvidar esos bombardeos sobre Bagdad, esas imágenes verdosas que transmitía la CNN. ¿Eso de qué manera impactó también la concepción de la guerra hoy? Bueno, ahí se acuñó el tema del ataque quirúrgico, que en realidad funcionó, acordémonos que milimétricamente encontraban un blanco y lo destruían. También Saddam Hussein... Pero perdón, con un montón de errores y víctimas civiles. Y que, como tú decías, por primera vez se ven por televisión. Claro. Y eso tiene un efecto impactante. Pero también se ve el bluff que juega Saddam Hussein, que todos esperaban que las fuerzas de su coalición, de su guardia personal, porque curiosamente en lugar de darle la mayor importancia a las fuerzas blindadas, al ejército regular, se creía que su guardia personal era la que tiene que actuar. Ahora, los bombardeos marítimos y aéreos de la coalición lo que producen es que la fuerza militar de Hussein se tiene que enterrar. Y la fuerza militar de Irak prácticamente no tiene una respuesta equivalente. Es una bravata que no dura y es una victoria
Lo que nos lleva inmediatamente a pensar en la Segunda Guerra, porque sucedió exactamente lo mismo. También había una bravata evidente de Saddam Hussein. Pero hay un factor que me parece muy importante de subrayar. ¿Por qué razón en ese momento no se decidió avanzar, destruir a Saddam Hussein, ocupar Bagdad y en definitiva poner término a su régimen? Hay un artículo de Colin Powell, que en esa época tenía un rol muy fundamental en lo que fue la operación completa, publicado en Foreign Affairs en la época, en la cual sostiene que el ataque a Irak y la destrucción del régimen de Saddam Hussein podía provocar una guerra civil entre chiitas y sunitas que provocara un mayor poder de Irán y que por lo tanto Estados Unidos prudentemente no debía entrar a destruir una base de poder que le permitía mantener todavía unitario ese país que podía quebrarse en muchas fracciones. Factor de la división chiita-sunita que sigue gravitando hoy. Así es, y esa discusión de nuevo tuvo eco más tarde cuando se produjo la Segunda Guerra del Golfo y esa vez ya Colin Powell era secretario de Estado. Recapitulando hechos, la invasión a Irak se produce a mediados de enero del 91, el desenlace ya vimos se produce el 28 de febrero cuando se rinde Irak, retira sus tropas de Kuwait y efectivamente Hussein se queda en el poder. Sin embargo, se inician años de mucha inestabilidad con atentados, con violencia, con un control que permanece en manos de Hussein, pero mientras se empieza a incubar una reacción árabe e islámica en otras partes. Pero al mismo tiempo se genera un fuerte control de Naciones Unidas, se envían misiones y comisiones de investigación para examinar el tipo de desarrollo armamentista que había tenido Saddam Hussein, se establecen investigaciones y Saddam Hussein se ve obligado a dar cuenta. Hay que recordarse que en esa época, inmediatamente después de esa guerra, se produce una convicción en muchos de los técnicos de Naciones Unidas de que efectivamente las armas de destrucción masiva en Irak se habían acabado, cuestión que aparece con mucha fuerza nuevamente más tarde. Pero es evidente que Estados Unidos y Gran Bretaña en particular mantienen un control muy fuerte sobre Irak. Hay incluso bombardeos ocasionales a distintas bases militares que podía tener Saddam Hussein. Es decir, Saddam Hussein se queda en el poder, pero se queda como un individuo hostigado, controlado y con un sistema de bloqueo económico a su país que produce enorme pobreza en la población. Pero que no es eso lo que lo vota él. Y a eso se agregan, porque nosotros lo más impactante son las Torres Gemelas. Pero antes de las Torres Gemelas hay 3 atentados contra Estados Unidos que son de una violencia feroz porque no lo atacan en la capital del mundo, pero atacan las embajadas en África, atacan a un buque que hay 17 muertos y le ponen un misil, y también está el World Trade Center que es del año 93, un ataque en el año 93. Claro. Entonces, la acción de todos estos movimientos es una acción que a Estados Unidos no lo deja indiferente. Sin embargo, hay que decir de inmediato que ninguno de esos casos tiene nada que ver con Saddam Hussein. Nada. Saddam Hussein no tiene ninguna acción particular en la promoción del terrorismo, y menos aún en la acción de un terrorismo vinculado con elementos religiosos, por cuanto Saddam Hussein es un individuo que plantea un régimen laico, que busca ser panárabe, claro, y que busca ser laico secular. Claro. Por lo tanto, su pelea con los chiitas es precisamente eso. La paradoja es que esto termine siendo cargado a Saddam Hussein. Después Saddam Hussein se pone pseudo creyente y enarbola las banderas de Alá, ¿no es cierto?, para la Segunda Guerra. Claro, lanza el discurso por autoconveniencia. Claro. Pero su primer pensamiento es un pensamiento, yo creo que emulaba a Nasser, claro, muy panarábico y muy progresista, diría... y no solo laico, sino laicista. Laicista, sí, claro. Sí. Ahora, hay un punto aquí tiene interesante. Profundo desprecio por los ayatolás, y eso lo declara abiertamente. Es interesante cómo se dan los tiempos aquí, porque entre el 91 y el 2001, nótense la coincidencia de año y una década exacta, justo en la mitad, el 96, es cuando se instaura el régimen talibán en Afganistán. Y este es un factor que entra en el tema y que es clave, porque justamente es al amparo de ese régimen donde se guarece primero Osama Bin Laden y donde se acusa, no es así, que prospera el terrorismo. Vamos a volver después de los siguientes comerciales con ese tema y lo que ocurrió después, los atentados a las torres, la guerra de Afganistán y la Segunda Guerra del Golfo. 3CC, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego.
Esto es Mundo en Juego, estamos de vuelta con ustedes conversando sobre la llamada guerra contra el terrorismo, las dos guerras del Golfo, las invasiones a Irak, la guerra a Afganistán, en fin, los atentados a las Torres Gemelas, junto con Juan Emilio Cheire y con Juan Gabriel Valdés. Hechos que en los últimos 20 años han tenido justamente al mundo en juego. Vamos a ver primero la segunda parte de la historia, lo que ha ocurrido en estos últimos años en la nota de Francisca Chandía. Tras la invasión a Afganistán en octubre de 2001 y el derrocamiento del régimen talibán, el principal objetivo de la operación militar, la captura de Osama Bin Laden, sigue sin dar resultados. El presidente Bush traslada su foco entonces a Saddam Hussein, a quien su padre había vencido en la guerra del Golfo, pero al que había dejado en el poder. En su plan de guerra contra el terrorismo, se afana en la idea de atacar al país petrolero por considerarlo una amenaza mundial, y lleva su propuesta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el pretexto de que Hussein tendría en su poder armas de destrucción masiva, químicas y biológicas y estaría vinculado a Al-Qaeda. Pronto suma como aliados a Inglaterra y España, quienes aprueban un ataque inmediato, e inicia conversaciones con todos los países miembros del Consejo de Seguridad para persuadirlos de apoyar su postura. Pero no todos creen que la mejor solución sea la invasión, entre ellos Francia, Alemania y Chile, como miembro no permanente del Consejo y con derecho a voz y a voto. A pesar de las presiones norteamericanas y debido a la poca sustentabilidad de los argumentos, Chile decide no respaldar la intervención militar. Pero Estados Unidos no está dispuesto a esperar una votación que no le será favorable, y junto a sus aliados, invade Irak sin el apoyo de la ONU en marzo de 2003. Esta nueva guerra del Golfo también es rápida y efectiva, pero además termina el trabajo que el combate de 1990 dejó pendiente. Toma control del gobierno y captura a Saddam Hussein. Pero la victoria será amarga para los aliados. La imagen del presidente Bush cae en picada por su imposibilidad de encontrar las armas de destrucción masiva que motivaron el ataque. Y las capitales de España e Inglaterra sufren severos atentados en represalia por su cooperación. En tanto, en Irak, la condena a muerte de Hussein, luego de un juicio de 2 años, trae la promesa de mejorar las condiciones de sus habitantes e instaurar un régimen democrático. Sin embargo, esta es una tarea difícil, debido a la fragmentación política, étnica y religiosa de sus habitantes y a la violencia que golpea sus calles. Una y otra vez se dijo en los medios, en los foros, en los libros que se publicaron a raíz de todos estos hechos que el mundo había cambiado para siempre después de estas guerras y de estos atentados como el de las Torres Gemelas del 2001. No solo porque cambiaba el régimen social y democrático, porque había que restringir libertades personales, por ejemplo, por medidas de seguridad, sino también porque se dijo muchas veces, Juan Emilio, que las guerras cambiaban, que había terminado la era de las guerras convencionales entre estados y que se desataba ahora un nuevo tipo de guerra, la guerra contra el terrorismo, que era contra un ente medio amorfo y desconocido y no un estado convencional. Yo creo que no estoy de acuerdo con esa declaración tan enfática. No puede decir que hay un tipo de guerra. Sin duda, la guerra entre los estados tiene aquí una demostración de que el terrorismo cruza fronteras. Pero te digo, la guerra que más conocemos nosotros en América Latina, la guerra contra el narcoterrorismo, tampoco tiene frontera. Claro. Pero no es una guerra de este carácter ideológico, fundamentalismo religioso. La guerra de las maras, que es contra el crimen puro y duro, es una guerra que es intraestatal. Claro. Entonces, decir que la guerra tiene solamente que perseguir al eje del mal y al terrorismo islámico, yo creo que es una reducción. Y la guerra convencional, sí, te digo, el temor de Irán es a una guerra, a que emprenda una guerra convencional. Yo quisiera agregar una cosa a eso.
Cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas, el mundo entero reaccionó en apoyo a Estados Unidos. No ha habido un momento en la historia reciente, quizás desde la Segunda Guerra Mundial, en la cual un país reciba un apoyo tan enfático, tan entusiasta, tan conmovido. Y en ese momento ocurrió algo que ha pasado desapercibido siempre. Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, aprobó una resolución que obligaba a todos los países a entregar todas las cuentas que pudieran tener que ver con terrorismo, a intervenir todas las redes de personas que viajaban entre países que pudieran tener relación con terrorismo. Obligó a los países a abrir las informaciones de sus bancos centrales. Controló la legislación y obligó a cambiar la legislación. Y el mundo sintió que comenzaba una gigantesca operación policial destinada a cazar a Al Qaeda y a su gente. En vez de seguir ese camino, Estados Unidos optó por atacar a Saddam Hussein, que no tenía nada que ver con la historia anterior. Ahí hay una especie de contraste entre la idea de una guerra convencional contra Saddam Hussein, en vez de enfrentar aquello que hoy día todos tenemos que hacer, que es una guerra extraordinariamente difícil, una operación compleja de caza de ese mundo de gente que quiere usar el terrorismo. A eso iba con la pregunta, porque finalmente estas guerras contra el terrorismo se tradujeron en una invasión más o menos convencional a Afganistán. Absolutamente convencional. Absolutamente. Derrocando a un poder establecido, el de los talibanes, y después también con una guerra convencional en Irak por segunda vez. Exactamente. Guerra del Golfo 2. Lo de los talibanes podía ser más comprensible y por eso fue justificado por Naciones Unidas debido a que los talibanes efectivamente habían entrenado a Al Qaeda y los talibanes comprobadamente estaban entrenando a Saddam Hussein a Osama Bin Laden y permitiéndole a sus grupos instalarse ahí. Pero hay que recordar que Afganistán es un viejo actor en operaciones tremendas, imperiales, primero británicas en el siglo XIX, después soviéticas. Hay que pensar cómo salieron los soviéticos de Afganistán, derrotados de la manera más brutal. La idea de seguir tratando de controlar Afganistán, ya vemos hoy que una guerra que se dio por ganada hace 3 años atrás, hoy día sigue demandando de Estados Unidos más tropas y más dinero. El tema de Afganistán da para un programa entero. Sí, ¿y qué les parece que lo veamos justamente en el mapa? Pongámonos de pie para revisar lo que pasó justamente con esta invasión de Afganistán. Los atentados se producen el 2001 en septiembre. Ya en diciembre de ese mismo año, las fuerzas aliadas, en este caso de Estados Unidos, y con todo ese apoyo que tú señalabas, Juan Gabriel, ocupan Afganistán, y la búsqueda de Osama Bin Laden se concentra en esta parte que tenemos marcada acá, que son las montañas de Tora Bora, muy cerca de la frontera con Pakistán. Y, es la misma frontera. Es la misma frontera, y donde se presupuso desde un primer momento que estaba escondido Osama Bin Laden. Hasta ahora allí no se ha encontrado. No ha sido encontrado. Ahora ahí hay 2 actores fundamentales. Por una parte, Estados Unidos, que lanza su operación Libertad Duradera. Claro. Y por otra parte, primero la ISAF, que busca proteger Kabul, y que se transforma el año 2003 en una operación que lleva a la OTAN. Solamente ahí hay más de 80.000 hombres desplegados. El mundo normalmente cree que tiene mucho más la imagen de Irak que la imagen de Afganistán. Y pienso que el verdadero germen del problema y entender la dimensión estratégica que concita actividades de inteligencia, de un cambio al control monetario, de un complemento a todo lo que es aduanas, etcétera, está mucho más reflejado en Afganistán. No cabe duda, yo estaba presente en un almuerzo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en que estaban los ministros, y en un momento dado el entonces canciller ruso, Ivanov, le dijo a Colin Powell: tú sabes bien que no es Irak el país más peligroso de la Tierra, sino que es Pakistán. Y ahí es donde está el núcleo esencial que puede producir un conflicto mayor debido a la existencia de armas nucleares aquí y a la proximidad con Afganistán, donde hay una configuración de tipo religioso, militante y con derivaciones claramente terroristas que puede ser el incendio del conjunto de la región. Y la respuesta de Colin Powell, porque la recuerdo muy bien, no fue negativa, en absoluto. Eso fue elocuente. Bueno, digamos que en ese primer capítulo, para cerrar Afganistán y volver a la Segunda Guerra del Golfo, lo que se produce es esa ocupación que es fundamentalmente aérea de las fuerzas aliadas, y con el apoyo terrestre, recuerden ustedes la Alianza del Norte, esa conjunción de fuerzas locales afganas que combatían al régimen talibán y que avanzaron hacia el centro y hacia Kabul, apoyando esos bombardeos aéreos. Las fuerzas aliadas toman el control de Kabul fundamentalmente, derriban al régimen talibán,
tiene que arrancarse también el Mulá Omar, otro personaje que se nos ha olvidado. Y que está ahí. Y que sigue no lo han ahí. capturado. Claro, y que sigue también sin capturar. De partida, la inestabilidad permanece. Tú mencionabas, Juan Emilio, la situación de la OTAN. Efectivamente, entran las fuerzas internacionales, pero... Se compromete mucho Canadá Claro. en Afganistán con fuerzas sumamente importantes de Y por, operaciones de paz. cierto, el Reino Unido. Y el Reino Unido. Y lo que pasa ahora es que sigue un control fundamentalmente en Kabul y en su entorno, pero los talibanes siguen existiendo y se resisten en otras zonas del país. Y no nos olvidemos, aunque creo que podemos avanzar a ello al final como una conclusión, aquí hay dos procesos eleccionarios en el último tiempo que dan un viso de normalidad o de normalización que en lo personal creo que dista bastante de la realidad. No hay un Estado que en forma, no hay una democracia en forma, no pueden controlar el territorio y los elementos que hemos descrito se mantienen Durante activos. todos estos años, desde la guerra prácticamente, hemos tenido un presidente Karzai, Claro. que no ha logrado extender su control o el control de su gobierno más allá de la capital, Kabul, y en todo el resto tiene que negociar con señores de la guerra, con los famosos warlords, que son los que manejan ejércitos privados, vinculados muchos de ellos al narcotráfico, porque ahí se produce una gran producción de opio, y por lo tanto es un país que presenta aún dificultades enormes para lograr un progreso y pacificación. Y por eso yo me refería a que la sobresimplificación del el tema religioso, en elemento que ha entregado Juan Gabriel, es vital en Afganistán. La droga, y es un símil también a lo que pasa en nuestra región de América Latina, para no solamente alejarnos a escenarios tan lejanos. La droga es un elemento en la guerra actual, en sus diferentes formas, que está siendo una variable que desdibuja todos los cuadros. Incluso en sociedades como esa que se supone que tienen otro desarrollo. Uno se pregunta si Obama no lo está comprendiendo mejor que Bush hijo, porque Obama está volviendo a poner los ojos, los énfasis y la atención preponderante en Afganistán y está desmantelando de alguna forma las tropas en Irak. Volvamos a Irak, justamente, porque después de Afganistán, el 2003, se produce aquel famoso episodio en que las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad tienen que dirimir respecto de la presencia de armas de destrucción masiva, que era la información que Estados Unidos sustentaba, y donde se produjeron aquellos debates en los que Chile participó como miembro del Consejo de Seguridad. Juan Gabriel, a ti te correspondió estar como embajador en la ONU en Nueva York durante esos debates. A mí me tocó estar como periodista cubriendo justamente esos días de marzo cuando se desencadena la guerra. Fueron momentos muy difíciles por cuanto, como se sabe, Estados Unidos y el Reino Unido y España querían una segunda resolución del Consejo de Seguridad que autorizara abiertamente el ataque. Y para eso lo que querían probar era de que existían las armas de destrucción masiva. Naciones Unidas aprobó un lanzamiento de inspecciones y sin embargo ese lanzamiento de inspecciones no alcanzó ni siquiera a comenzar formalmente y ya Estados Unidos tenía una fecha para iniciar un ataque y puso presión para conseguir la segunda resolución. Fueron 48 horas, creo. Prácticamente. Por lo tanto, en verdad, una reflexión razonable acerca de lo que significaba en primer lugar el derecho internacional, la necesidad de dar opciones a la paz y de usar la guerra solo como una cuestión de última instancia, llevó a Chile a buscar el desarrollo de operaciones diplomáticas que permitieran que estas inspecciones se desarrollaran de verdad y pudiéramos tener alguna prueba de que existían armas que efectivamente ponían en riesgo a Occidente y esas armas no fueron encontradas no solamente por los inspectores, sino que también por quienes después decidieron invadir unilateralmente el país. Uno de los momentos estelares de la política exterior chilena, tal vez de todos los tiempos, fue aquel momento en que el presidente Lagos lideró la decisión de decir no a ese respaldo a Estados Unidos porque no creía en esa información simplemente. Y yo no me puedo olvidar del momento en que tuve que en el Consejo de Seguridad decirle a Estados Unidos no vamos a apoyarlo. Y yo no me puedo olvidar de las diferentes reuniones que el presidente Lagos nos convocó. Siendo comandante en jefe del ejército. Como comandante en jefe del ejército, para analizar la disyuntiva que se presentaba. Chile estaba en una encrucijada, mal que mal estaba viendo su tratado de libre comercio, pero creo que el gobierno de Chile, nuestra política exterior y el presidente tuvo una información muy completa que se le vino a presentar prueba fehaciente de que Estados Unidos y Gran Bretaña tenían la certeza de que allí había lo que decían que había.
Se las vinieron a mostrar aquí in situ a Chile. Tuvo demostración clara y conversó y le mostraron videos y tuvo conversaciones con los dignatarios de ambos países finalmente Chile el presidente y su entorno se formó la propia convicción que ese fundamento ¿Qué les parece, no existía. ¿Qué les parece que veamos justamente cómo el expresidente Lagos recuerda esas mismas instancias en la conversación que tuvimos con él y sobre todo al final pongan ojo a la evaluación que hace él finalmente de la doctrina que establece Chile en esos aciagos días del 2003? Chile, a partir de enero del año 2003, pasó a formar parte del Consejo de Seguridad. Como un país no permanente, y en el Consejo de Seguridad para adoptar una resolución se necesitan dos condiciones. Primero, obtener 9 votos de un total de 15. Y segundo, que ninguno de los 5 miembros permanentes vete la resolución. Y Chile, como un miembro no permanente, pasaba a ser un actor fundamental para poder llegar a los 9 votos. Recuerdo conversaciones semanales con Blair, con Chirac, con Schröder de Alemania, el canciller Ivanov, que hablaba un perfecto español de Rusia, y con Putin en una ocasión con intérpretes. Y también, por cierto, con el presidente Bush. Y él me dice, Ricardo, éramos amigos, me trataba de Ricardo, ¿has visto lo que ha hecho Colin Powell? Es una presentación muy convincente, no quedan dudas que hay armas de destrucción masiva. La verdad que para mí la presentación no fue convincente, debo decirlo. Y le dije que, en fin, iba a estudiar bien lo de Colin Powell antes de dar una respuesta. En el intertanto, tuve una conversación importante con el presidente Chirac. Y en un momento le digo al presidente Chirac, porque él insistía mucho en tomar una posición firme, y yo le digo, presidente, quiero hacer una pregunta. ¿Sabe usted la diferencia entre usted y yo? Si usted se abstiene en el Consejo de Seguridad, el presidente Bush lo va a llamar y le va a agradecer. ¿Cuánto le agradezco que no hayas vetado la resolución? Porque usted tiene un voto y un veto. Eso quiere decir que usted no usó el veto. Como yo solo tengo un voto, si yo me abstengo, Estados Unidos se va a indignar, porque no va a lograr los 9 votos. Somos un país pequeño. Necesitamos reglas para competir en el mundo. Si no hay reglas para competir, se aplica la ley del más fuerte. Reglas para competir quiere decir la necesidad de organizaciones multilaterales que puedan fijar las reglas. Decir no al Consejo de Seguridad e ir a la guerra al margen de aquello es simplemente debilitar el principal organismo multilateral. De ahí que la posición de Chile no fue para decirle no a Estados Unidos, fue para decirle sí a un orden mundial basado en reglas, y las reglas las establecen las instituciones. Y el derecho de declarar la guerra en nuestro sistema internacional lo tiene el Consejo de Seguridad. Creo que fue una definición acertada por parte de Chile, y creo que esa definición acertada es lo que va a hacer escuela en la Cancillería del futuro. Claramente se construyó doctrina internacional en esos días del 2003, pero el relato de los hechos y de los diálogos con los líderes mundiales es demasiado rico como para perderse el detalle. Juan Gabriel, tú estabas de embajador en la ONU. ¿Cómo fue todo ese intercambio? Hay 2 cosas que el presidente Lagos no ha contado. Quizás no alcanzó. La primera es el resultado de su conversación con Chirac, cuando le dijo, tú tienes veto y voto, y yo solo tengo voto. El resultado fue que al día siguiente, que era sábado, me visitó el embajador de Francia y me dijo, quiero comunicarle oficialmente que como resultado de la conversación de su presidente con el presidente de Francia, Francia aplicará el veto a la segunda resolución. Y la segunda cosa que no puedo olvidar es una noche, a las 9 de la noche, en que yo estoy hablando con Hans Blix, que era el sueco que estaba a cargo de las inspecciones, y en un momento dado le digo, profesor Blix, porque yo siempre le dije, profesor Blix, ¿usted estaría dispuesto a conversar ahora con el presidente Lagos y explicarle lo que me acaba de decir?
Llamamos al presidente, el presidente se puso en el teléfono, eran las 10 de la noche y hablaron hasta las 11 de la noche. Y Blix le dijo al final, señor presidente, yo tengo la convicción de que en Irak no hay armas de destrucción masiva capaces de amenazar a Occidente. Yo creo que esas dos conversaciones fueron muy críticas para la decisión que el presidente tomó. Las consecuencias posteriores las vamos a analizar enseguida, pero hay un hecho que quería rescatar. La doctrina que el presidente Lagos dice que se sentó, por parte de Chile al menos en esa oportunidad, el que las organizaciones y las instituciones son las que tienen que funcionar y no las decisiones unilaterales de una potencia. Eso prendió en el mundo, se aprendió esa lección. Yo recuerdo que el 2004, un año después, fue la cumbre de APEC aquí en Santiago y vino el presidente Bush y tuvo un encuentro de miel sobre hojuelas con el presidente Lagos, le profesó todo tipo de elogios. Pero mostraba eso un aprendizaje de lo... En la teoría yo creo que todos coincidimos que el derecho internacional y el sistema internacional tienden a que los organismos multilaterales cada día se empoderen más. Pero sinceramente estimo que es una responsabilidad al final de los estados. Que prenda eso o no prenda depende del gobierno que tenga cada estado. No le podemos pedir a los organismos multilaterales que vayan más allá de lo que sus estados miembros le permiten que sea. En síntesis, para tener ese orden internacional al que aspiramos y para que el derecho internacional sea el que rija y los organismos internacionales cumplan su rol, pasa por una doctrina que tiene que ser responsablemente asumida como política de Estado en las políticas exteriores de cada Estado. ¿Será que eso no lo vamos a poder probar hasta que se produzca una nueva disyuntiva tan grave, tan tremenda como la del 2003? A mí me parece importante decir que la doctrina que ha planteado el presidente Lagos ha sido la doctrina fundante de la política exterior de Chile por mucho tiempo. Chile es un país que adhiere al derecho internacional, al respeto a los tratados y al respeto a los organismos internacionales. Y creo que difícilmente, eso sí, encontramos un momento en nuestra historia en que era más costoso adherir a esos principios que este que pasó en torno al caso de Irak. Pese a que finalmente el Tratado de Libre Comercio se firmó. Sí, pero hay otro tratado que, acuérdate que también estaba en discusión la adhesión o no de Chile al Tratado de Roma. Con todo lo que significaba de embargos o no embargos, entre otras cosas, a los medios que se nos podían proporcionar a las Fuerzas Armadas. Fue una decisión muy importante. Ahora, no dejemos de mencionar lo que pasó como consecuencia política en Estados Unidos, porque esto termina siendo devastador para Bush. Pero al final de su segundo mandato, porque después de ese mismo año 2004 es reelegido Bush. Me tocó estar también cubriendo esa elección en Washington en noviembre del 2004 y además derrotó a John Kerry por una tremenda mayoría, que nadie se esperaba incluso. Pero la cuenta se le pasa después, cuando pasan los días, las semanas, los meses, un año, otro año, y se prueba que finalmente todo era una mentira. Es que el desarrollo de la guerra es un desarrollo creciente. En este momento me parece que son más de 6.000 los soldados de Estados Unidos que han muerto en Irak. Y al principio yo creo que nunca hay que olvidar que Estados Unidos, incluso el presidente Obama en este momento, después de todo lo que conocemos de su política exterior y sus intenciones, al final es un arbitrador, o siente que es un arbitrador de un mundo que está en juego, como dice nuestro programa, pero que no hay una política mundo para controlar el mundo. Y al final el que se ve en jaque de que si no lo controla se siente sobrepasado, si es que eso es verdad o mentira, es la potencia. Y la potencia no tiene un contrapeso y juega las cartas en la forma como estamos viendo. Yo creo que hay que pensar también, además de lo que está diciendo, de lo que se acaba de decir, es el tema del pueblo americano. El pueblo americano sufrió un shock tremendo con las Torres Gemelas. Y en verdad, en el periodo siguiente, se vivió un momento que yo me atrevo a decir, hubo tensión en los instrumentos democráticos del pueblo norteamericano y en aquellas defensas que ha tenido ese país tan extraordinario, que ha construido la democracia más extraordinaria que ha habido en el mundo. Y sin embargo, cuando uno ve lo que fue la prensa en ese momento y cómo la prensa publicó informes falsos para justificar el ataque a Irak, o cómo en un momento dado el Congreso americano pareció olvidar sus propias obligaciones de investigar, y solo algunos, entre otros Barack Obama, digámoslo de frentón, se opusieron abiertamente a la guerra de Irak, hubo un momento
de drama interno que yo creo que se demoró en recuperar la sensatez. Y yo siento que la sensatez se recuperó evidentemente hacia el final del gobierno del presidente Bush. Así pareció. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, ya estamos con la parte final aquí en El Mundo en Juego. .cc, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Estamos ya en el último bloque de esta edición de Mundo en Juego, hablando de Irak, la guerra contra el terrorismo, Afganistán, en fin, los atentados a las Torres Gemelas. Y queremos cerrar, Juan Gabriel, Juan Emilio, con una visión general de lo que está pasando hoy finalmente con esta situación. Partimos contigo, Juan Emilio. Yo creo que hay que ponerle mucha atención al momento político que vive Irak. Hay una voluntad de los estados del mundo en la retirada de Estados Unidos, y de hecho ya han habido 2 elecciones, la última con resultados ahora en marzo de este año. Por otra parte, ha existido la construcción de una institucionalidad. Me tocó en Italia hacer clase a quienes se estaban formando para formar parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak. Creo que no está definido que en el propio Irak va a surgir un gobierno como los que nosotros tenemos. Incluso se ha calificado la situación de Irak como un Estado fallido. La respuesta a eso es una respuesta política que a mi juicio va a marcar este año y quizás en los siguientes. Juan Gabriel. Yo quiero poner el énfasis en un tema que, curiosamente, debido a la complejidad de todo lo que hemos conversado, no hemos mencionado. El énfasis del presidente Barack Obama hoy, más que Afganistán y poner más tropas ahí, incluso más que incidir en Irak, tiene que ser avanzar en la solución del problema de Israel y Palestina. El problema de Israel y Palestina es el núcleo originario, dramático, central de una tensión en el área para Estados Unidos y para el mundo occidental, que mientras no sea enfrentado de manera razonable con la creación de 2 estados, porque la agenda está y debería continuarse, mientras eso no se haga, va a haber una sensación de explosividad en todo el territorio de esa zona que va a amenazar la paz, no solamente allí, sino que puede amenazar la paz en todo el mundo occidental. Todo un punto, y probablemente va a ser un tema que vamos a tener que abordar en una próxima edición de Mundo en Juego. Yo les quiero contar antes de despedirnos que Banco Estado también es parte de la historia de nuestro país. Desde 1855 viene apoyando a los chilenos en las buenas, en las malas, en todas las circunstancias para que puedan cumplir sus sueños. Los sueños de todos siguen vivos. Por eso Banco Estado sigue haciendo historia y ahora más que nunca. Terminamos esta edición de Mundo en Juego. Nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. .cc, con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855, presentó Mundo en Juego.